Bien, hasta ahorita hemos mirado el conocimiento teológico, algunas características y vamos a ver algunos ejemplos. El conocimiento teológico es pues entonces el estudio de Dios, así como de los hechos relacionados con la divinidad. Según los escritores, esto no se cuestiona la existencia, se da por hecha, la verdad es absoluta, se centra principalmente en estudiar los atributos, el poder y demás conocimientos acerca del ser superior, acerca de Dios. Conocimientos que nosotros tenemos, porque no, o sea, la revelación de parte de Dios es de aquí abajo hacia allá arriba. Dios se ha revelado de muchas maneras, de muchas formas, pero nosotros conocemos a Dios desde nuestra dimensión, no de la dimensión que Él tiene. Ahora, estos estudios parten del concepto de creencia, que se refiere al estado mental en el que se sumerge una persona cuando se da por completamente cierto algún conocimiento. Es por ello que este tipo de estudios tiene como principal crítica que parte de una base muy subjetiva, ¿no? Esa es una de las características del conocimiento teológico. Ahora, su característica desde el origen. La teología es una palabra que proviene, ya nos dimos cuenta, del griego, y que es una conjunción de teos, que tiene como significado Dios, y de logos, que se traduce como estudio o razonamiento. Y esto no es una casualidad de que esta palabra esté en griego, ya que esto se inició en Grecia en los siglos cuarto y quinto antes de Cristo. Como yo les comentaba, se empezó a utilizar primeramente para conocer, según los griegos, qué era lo que Zeus quería dar a conocer al pueblo griego, ¿no? En aquel tiempo, en aquella mitología griega. Eso sí, y ahí se empezaron a utilizar estas formas de razonamiento sobre la divinidad. En algunos de los pensadores que dieron forma al conocimiento teológico, pues como ya lo habíamos dicho, fueron Aristóteles y Platón, entre otros, alguien que se llamó Ferácides de Siros. El estudio de lo divino. Una de las principales características que definen al conocimiento teológico es que no es terrenal, puesto que se considera que la revelación que poseen los creyentes no depende del hombre, sino que son dadas por entidades divinas, en este caso, Dios. Es sistemático. Se considera que el conocimiento teológico es sistemático, ya que aplica el origen, significado, finalidad y futuro del mundo creado, porque tiene basamentos divinos que así lo establecen. En este sentido, este conocimiento no es comprobable, lo que hablaba al principio de la clase, ¿no? No es un conocimiento científico, por lo tanto, no se le puede aplicar el método científico. Es un estudio que no se puede comprobar, pues las evidencias que presenta no son de ninguna manera comprobables. Por último, es un conocimiento dogmático, ya que los creyentes necesitan un acto de fe para conseguir la aceptación. Es subjetivo. El conocimiento teológico es subjetivo y valorativo, debido a que se basa en distintas normas y doctrinas. A lo largo de los años se han instituido como cuestiones sagradas. Su principal fuente son las obras sagradas, en este caso, en nuestro caso es la Biblia. Además, se considera que el conocimiento teológico puede adquirirse a través de distintos textos y libros sagrados, como el Corán, como la Torá y como en nuestro caso específico lo es la Biblia, la palabra de Dios. No es refutable. Para los estudiosos, en ese sentido, el contenido allí expuesto es aceptado y es total racionalmente. Y los hechos narrados son una verdad pura para los creyentes. Desde el punto de vista del estudio, nosotros tendríamos que hacer historiografía, por ejemplo, para poder llegar a una verdad de un hecho narrado.
pero hay momentos en los que los hechos narrados son una verdad pura para el creyente. Así, de esa manera se llega a Dios. Por eso es como un poco difícil alcanzar a comprender la teología, porque ahorita nosotros estamos pensando al respecto de ¿por qué creo esto? Por fe. Pero ya desde la ciencia es complicado mezclar fe y ciencia. Pero si separamos nosotros que las cosas que creemos, que las cosas que alabamos, que las cosas que seguimos por fe, son por fe. Pero si las vamos a estudiar, entonces ya toman otro plano, ¿no? Ejemplos del conocimiento teológico. Y aquí se menciona que hay diferentes estudios y conocimientos teológicos basados en la religión que se estudia. Por ejemplo, puede ser las religiones abrámicas, las religiones semíticas. Y bueno, en este caso nosotros vamos a hablar en este primer momento de la teología del catolicismo. Se parece en gran medida el conocimiento católico al de la religión cristiana, pero su propósito es entender y ahondar en la comprensión por medio de la Biblia, que está tomada como palabra de Dios. Además, uno de los fundamentos del conocimiento teológico es que cree que la fe puede ser adquirida mediante las vivencias. Al mismo tiempo puede ser expresada, por lo tanto busca comprender y analizar a través del conocimiento a la fe. Por otro lado, la teología católica se cuestiona y hace preguntas acerca de la naturaleza creada por Dios, además de sus propiedades y su esencia, concentrándose principalmente en el hecho de que si Dios es dos personas, y ellos determinaron que es tres personas y por eso se le llama Trinidad, ¿no? Y esta parte está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, según el conocimiento teológico católico. Los principales estudiosos de esto fueron obispos que resultaron los más interesantes, Agustín y Anselmo de Aosta, del cual tenemos una definición de lo que es teología, ¿no? Este último Anselmo postuló que ahora lo que se le conoce como base bíblica, como base teológica católica, es una frase en latín que dice caero intelligeri ut creadum sed credo un intelligendum, que significa en nuestro idioma, hay que tomar como principio de entendimiento, pero también hay que tomar la fe. El entendimiento para analizar y comprender la creencia, pero asimismo la fe es la razón que se usa para esta razón. Es como complicado, es como rebuscado, pero simple y sencillamente tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento. La fe es un acto que se cree precisamente por eso, por fe. Es un acto espiritual. Y la razón es un acto que emana de la inteligibilidad, de la inteligencia humana. Los estudiosos de esta rama, es decir, de la teología, miden su verdad y tienen como principal fuente fidedigna la razón humana, pero tomada muy de la mano de la revelación de Dios. Aquí es otro punto y es otro aspecto en donde tal vez la teología choca poquito. La verdad y la razón humana es la fuente fidedigna, pero tomada de la mano de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es infalible, la revelación de Dios es perfecta. Y en ese sentido, pues hay ahí como una mezcla de humanidad con divinidad que se da precisamente en la teología. Y se vuelve una realidad cuando nosotros, como teólogos, como creyentes, practicamos esta didascalia, es decir, practicamos la teología, la llevamos a donde se necesita, la llevamos a donde es útil, ¿no? El conocimiento teológico protestante, por su naturaleza, se basa, según los estudiosos, en el conocimiento teológico católico, pero a partir de Martín Lutero las cosas cambiaron total y absolutamente porque existe una ruptura
y ahora se cree y se piensa que hay dos religiones, ¿no? El protestantismo y el catolicismo. El protestantismo elimina ciertos dogmas que el catolicismo hasta ese momento había considerado ciertos. Las principales características del protestantismo: se considera que la salvación se alcanza solamente por fe, gracias a la única y multiforme gracia de Dios. Y en el catolicismo es por méritos, ¿no? Por eso yo hace un momento les mencionaba, ¿ustedes creen en un Dios todo bondad o en un Dios meritocrático? Mereces esto porque haces esto, te castigo de esta manera porque haces esto, o te premio de esta manera porque haces esto. Recordemos que Martín Lutero no quiso formar el protestantismo. Martín Lutero quiso modificar la forma en la que se creía en la Iglesia Católica, la forma en la que se hacía teología en la Iglesia Católica, ¿no? Además de que la salvación es por la obra intercesora de Cristo, el Hijo de Dios. Aunque solo Dios tiene gloria, el hombre no tiene ningún reconocimiento ni parte en la salvación. Entonces, Martín Lutero propone 5 postulados, que son las 5 solas: sola fide, sola gratia, sola escritura, solo Christus y solo Dei gloria, ¿no? Solo la fe nos lleva a Dios, solo la gracia de Dios nos salva, solo conocemos a Dios por la escritura, solo Cristo es el camino hacia Dios y toda la gloria sea para Dios. Esas son las cinco solas. Las principales características de este cristianismo protestante, y es lo que difiere de la teología católica, ¿no? Ahora, el catolicismo como el cristianismo reconocen a la Biblia como infalible, pero la Biblia católica tiene libros que no contiene la Biblia protestante, por ejemplo, ¿no? Que no entraron en el canon que se estableció en Jamnia y que no entraron en el canon de la patrística, sino que quedaron fuera de eso, y después en un concilio católico se adhieren ciertos libros que nosotros los conocemos como apócrifos o deuterocanónicos, es decir, que están fuera del canon, ¿no? Podemos entender también, hemos hablado de la iglesia oriental u ortodoxa, y esta es una rama de la fe cristiana que basa su objetivo en el estudio del Espíritu Santo como una verdad única e indivisible. Algunas de sus características principales y que se consideran en esta religión es que ha conservado mejor la sana doctrina de Jesús y de los apóstoles, y que creen en la salvación mientras el individuo esté libre del pecado. Podemos hablar y entender del conocimiento teológico judío, y el conocimiento teológico del judaísmo estudia los rasgos principales de la fe. Es la más antigua de las religiones monoteístas. Su principal fuente de esto es la Torá, y es la base del fundamento de esta religión. Nuestra base, o la base del fundamento del cristianismo, está basada en el judaísmo. Y si nosotros estudiáramos un poquitito, pues estaría basada en la promesa de Dios a Abraham, la cual nosotros también somos portadores de esa promesa. Bien, pues continuamos. La primera base para el conocimiento de Dios, como ya lo mirábamos, es la existencia de Dios. La existencia de Dios es la gran presuposición de la teología. No tiene sentido hablar del conocimiento de Dios a menos de que se admita que Dios existe.
Si no, pues estaríamos hablando como que en balde de esto, como que de oquis de esto, de oquis es de en balde, es decir, sin alguna razón suficiente. El cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero no por una fe ciega, sino por una fe que se basa en la evidencia. Y esta evidencia se funda ante todo en la escritura como palabra inspirada por Dios. Y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. Esto lo asevera Berkov. La fe y la inteligencia obran en perfecta armonía, dice Lacey. Por tanto, agrega el mismo autor, los descubrimientos de la teología han de ser de las más altas formas de conocimiento. Han de concordar con las razones más lógicas y a la vez presentar las razones claras que se revelan al ojo de la fe. Y es por esto que es por esto que en su momento la teología llegó a considerarse como una ciencia superior al resto de las ciencias, ¿no? Permítanme tantito. Perfecto, vamos a ver la segunda base. La segunda base del conocimiento teológico, la capacidad de la inteligencia humana. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Pregunta Job, ¿no? En el capítulo 11. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Puede el hombre ser finito, puede el hombre finito ser y conocer a Dios un ser infinito? Y entonces dice, por supuesto que sí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado verdadero entendimiento para conocer que Él es verdadero. Primera de Juan 5:20, primera parte. La capacidad cognitiva del hombre, la misma que le permite asimilar ciertas verdades acerca de sí mismo, del mundo, de la vida, también le ayuda a conocer parcialmente, es cierto, al Dios que le ha hablado, al Dios que ha obrado, al Dios que le ha dejado, al Dios que le ha dado su revelación a través del libro que lo entendemos y lo conocemos como la Biblia. Hablamos ahora de la tercera base del conocimiento, y Dios ha hablado. Es imposible concebir a Dios creando al hombre con capacidades para conocerle y que luego no se revele. Sería una disparidad eso. Dios ha hablado a través de la naturaleza, lo hemos visto en Salmos 19, en Hechos 14, en Romanos 1:19, en lo que se le denomina revelación general, tema de la unidad cuarta de este curso. Pero Dios no solamente nos ha dado la revelación general, también se ha revelado en forma especial en la persona de Jesucristo. Y aquí es en donde la teología empieza a tomar una mejor dimensión y una mejor forma. ¿Por qué? Porque la teología es el conocimiento de Dios, pero ahora hay un mediador entre Dios y nosotros, que es el Hijo. Recordemos esta pregunta que, que le hacía un discípulo a Jesús: muéstranos al Padre. Y entonces Jesús decía: ¿cómo es posible que me conozcan a mí y no conozcan al Padre? Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, es más fácil ahora comprender cómo es Dios a través de Cristo Jesús, porque obviamente Él es el fiel reflejo, la fiel imagen de lo que Dios es en esencia. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo, lo que mirábamos hace un momento en Hebreos 1:1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación personal del Dios infinito para conocimiento del hombre finito, y es la escritura de la historia, la interpretación y el registro infalible
de la revelación. Dios ha hablado al hombre en forma y en poder perfecto y comprensible. Sí se estaba viendo lo que estaba compartiendo porque yo no miraba. Perfecto, continuamos. Ahora, existen métodos para el conocimiento teológico. Y estos métodos, pues tienen que ver, dice, métodos del conocimiento teológico. Como todo conocimiento científico, el conocimiento teológico depende de dos principales. Y estos son el inductivo y el deductivo. Nosotros los conocemos. Vamos a verlo en lo ya particularmente. Dice, el método deductivo va de la causa al efecto. A partir de una regla general admitida por todos, procede a su aplicación particular, como por ejemplo, sabemos que Dios recibe a los pecadores arrepentidos, ese sería un principio general. Por consiguiente, debo sacar la conclusión de que Él me recibirá a mí si acudo a Él como pecador arrepentido. Ese será el resultado particular. El otro método es el inductivo y este va del efecto a la causa. A partir de lo particular, alcanza lo general. Es mayormente para la teología bíblica, después de examinar una gran cantidad de ejemplos de la ira de Dios en contra del pecado. Ese sería el efecto. Llegamos a la conclusión de que Dios odia el pecado, que es la causa de su odio, de su molestia, por así decirlo. Una vez que el conocimiento ha sido sistematizado, tiene dos formas de expresión. A, descriptivo, como la exposición de las leyes de la naturaleza. Y B, normativo. Es lo que mejor conviene a la teología, pues tiene que ver con grandes principios y normas que tratan de valores espirituales, en realidad, en realidades eternas, que deben imponerse con autoridad a nuestra conciencia, si hemos de ser entendidos en el conocimiento y en la voluntad de Dios. Este procedimiento es deductivo, pues deducimos de la norma general lo que debe ser cada caso particular. Los resultados, sin embargo, no son nunca absolutos o exhaustivos, y menos hablando de Dios. Dios no es algo que se pueda encasillar, Dios no es algo que se pueda medir, Dios no es algo que se pueda comparar. Entonces aquí tenemos que entender que la revelación de Dios es como un pozo sin fondo, en el que todos los siglos y todas las generaciones irán a beber sin que se agote jamás el agua proveniente de ese lugar. Siempre va a haber sabiduría, siempre va a haber conocimiento, siempre va a haber algo con lo que nos sorprenda el Señor, aunque nosotros entendamos que no tiene principio y que no tiene fin, pero aunque también comprendamos que el reino de Dios ya está instaurado, pero todavía no ha sido visto en su totalidad, todas y cada una de las generaciones van a obtener este conocimiento. Si este conocimiento es más amplio o llega a ser mejor, entonces es cuando funciona esta alegoría de este pozo en el cual siempre va a haber agua, en el cual siempre va a haber conocimiento, en el cual siempre va a haber algo para todo aquel que se acerca a obtener un conocimiento, ¿no? Y funcionan estos dos métodos. ¿Cómo funcionan estos dos métodos para llegar a conclusiones en algún otro tipo de materia o de ciencia? Hemos visto nosotros hasta este momento cuáles son las bases del conocimiento teológico, cuál es el triple conocimiento teológico, pero también nosotros tenemos que entender
que para llegar a esto hay límites. Es decir, nosotros no tenemos el campo tan amplio, no tenemos como que la libertad total, general y absoluta. Hay limitantes para llegar al conocimiento teológico. ¿Por qué? Por el mismo objeto, por la misma razón de ser del estudiado. En este caso, el objeto estudiado, el ser estudiado, es la persona misma de Dios. Y en ese sentido, hay límites, ¿no? La meta de la investigación teológica es la expresión intelectual manifestada a los hombres, dice Westcott. Al fin y al cabo, la investigación teológica es un esfuerzo humano y como tal está limitado. Grau cita los siguientes límites del conocimiento teológico. Y aquí, bueno, vamos a decir la finitud del entendimiento humano. Lo mirábamos hace un momento en los versos de Job, y también lo podemos ver y entender en Romanos 11:33. Ese es el primer límite, la finitud del entendimiento humano. Hay un momento en el cual nosotros finalizamos nuestro entendimiento, es decir, no vamos más allá, y no porque no tengamos capacidad, sino también porque nosotros no hemos desarrollado esta capacidad intelectual a sus máximos niveles exponenciales. No podemos saberlo todo. Ese sería otro límite. Un límite más sería el estado imperfecto de las otras ciencias, tanto naturales como metafísicas. Las ciencias que intervienen o que infieren en el conocimiento de la teología. Lo mencionamos: sociología, historia, ética, filosofía, todo este tipo de ciencias que intervienen de alguna manera directa o indirectamente en el estudio de la teología. La teología encara problemas que están más allá de nuestra capacidad de investigación y comprensión. Si alcanzamos a entender esto, ¿no? La teología encara problemas que están más allá de nuestra capacidad. Por lo mismo de la finitud, tal vez no tenemos esta capacidad de investigación. Y además, la primer limitante, Dios no está entre nosotros en el sentido físico, como para convivir, como para actuar, como para medirle, como para encajarlo en algún bloque, en algún molde, y decir, ah, mira, es que Dios es así, llega hasta aquí, estos son sus alcances. No, Dios es total y absoluto. Dios es es totalmente atemporal. No hay un eón, no hay una época que lo pueda contener. Por lo tanto, tenemos ese problema, ¿no? Ahora, la otra limitante, lo inadecuado del lenguaje humano. Por ejemplo, la expresión personas para hacer referencia a la persona de la Trinidad. ¿A alguien se le ocurrió explicar eso? De la Trinidad, y está muy complicado. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. El Hijo es el Padre, el Hijo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Hijo, el Espíritu Santo es Dios, pero ninguno es igual y semejante a los otros. O sea, el lenguaje humano puede llegar a dar ese tipo de expresiones, pero posteriormente no puede llegar a explicar eso que inteligiblemente dijo, ¿no? Entonces, posiblemente ahí hay un límite. Nosotros como organización religiosa, nosotros como denominación religiosa, no entendemos y no creemos en la Trinidad, ¿no? La otra limitante es lo incompleto de nuestro conocimiento de las Escrituras. Nosotros cada día más vamos estudiando, cada día más vamos comprendiendo cosas que tal vez hace un año no comprendíamos, cosas que hace 2 décadas no comprendíamos. Por ejemplo, hace algún tiempo nosotros entendíamos que Cristo Jesús era una criatura, bueno, que era algo creado, que era alguien creado.
pero hoy entendemos que Cristo Jesús es desde siempre y hasta siempre, es el alfa y el omega, es el principio y es el fin, y que es la misma esencia de Dios. Y antes nosotros separábamos Padre e Hijo, y hoy podemos comprender que Dios es el Hijo y que el Hijo es Dios, son la misma esencia. Esto habla de la divinidad del Hijo, ¿no? La otra, el silencio de la revelación bíblica sobre ciertos temas, como por ejemplo el origen del mal. Deuteronomio 29:29. Vamos a leerlo para ver qué nos puede aportar esta mañana este pequeño verso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice Deuteronomio 29:29. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y ahí pues nos hacemos preguntas que la gente a veces también nos pregunta, ¿no? ¿Cómo si Dios es tan bueno puede existir esto? ¿Cómo si Dios es tan bueno puede existir esto otro? Y la respuesta está en nosotros mismos. La respuesta está en nosotros mismos, ¿no? Un peluquero, una persona que le corta el cabello a la gente, hablaba con un pequeñito y el pequeño creía en Dios y el peluquero no creía en Dios. Entonces decía, mira, aquí en la esquina acaba de pasar una desgracia, y alguien había con su auto atropellado a una persona y había fallecido, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que Dios no hizo nada si es tan bueno? Atropellaron a esa señora dejó de existir, dejó de ser mamá, dejó de ser esposa, dejó de ser hija, ahora hay huérfanos, ahora hay viudo y ahora ya no hay esperanza. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Hablando de maldad, de injusticia, y el pequeño seguía sentado ahí en su silla, le seguían cortando el cabello, pero, pero estaba un tanto cuanto molesto porque el peluquero no entendía. Entonces, frente a la peluquería pasa un hombre andrajoso con el cabello muy largo, con las barbas muy largas, y entonces le dice el muchachito que estaba sentado ahí cortándole su cabello, le dice, yo no creo en los peluqueros, tú no crees en Dios, yo no creo en los peluqueros. Y entonces le dice, pues ¿cómo? ¿Cómo que no crees en los peluqueros si aquí estoy yo que te estoy cortando el cabello? Y le dice, sí, pero mira, ¿ves ese hombre que va allí afuera, todo con el cabello desacomodado, con las barbas todas largas, todo sucio, el cabello y esto? Pues, un peluquero tendría que cortarle el cabello, tendría que aseárselo si existieran. Y el peluquero, un poco contrariado, le dice, pues es que no se acerca. Si no se acerca, pues yo no le voy a hacer el cabello, no le voy a cortar el cabello, no le voy a hacer el cabello. Y entonces el muchacho le dice, a veces hay impiedades en la vida, a veces hay violencia en la vida, a veces hay disparidades en la vida, porque la gente no se acerca a Dios. Una de las maneras de entender muchas de las cosas de Dios es acercándonos a Él. Y de esa manera nosotros tendremos una mejor comprensión de la teología. Hoy es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación de Dios a través del Hijo. Y antes era solamente directamente la relación con nuestro Dios. Límites del conocimiento teológico. No le es suficiente al hombre su intelecto para conocer a Dios. Se requiere la mente y el corazón para aprender de la revelación. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina
conocer así la doctrina es de Dios, dice Juan 7:17. Conocemos la verdad, dice Strong, en la misma proporción en que estamos dispuestos a hacer la verdad. Para conocer a Dios, el hombre necesita la totalidad de sus facultades, necesita fe, pues ella moviliza íntegramente todo el ser humano y le da discernimiento. No es solamente la visión de los ojos, sino la visión de la mente, de los seguimientos y de la voluntad. Por la fe, el hombre puede ver y gustar a Dios. Mateo 5:8 y Salmo 34:8. Me llama mucho la atención esta frase que dice, conocemos la verdad, dice Strong, en la misma proporción en que estamos dispuestos a hacer la verdad. Es por esto que la teología, más allá de ser un momento de estudio, más allá de ser un momento intelectual, más allá de ser un momento de acervo cultural o de capacidad mental muy grande, tiene que ser practicada. La teología es práctica total, como nuestra fe es práctica total, como nosotros tenemos que utilizar la herramienta de la revelación para poder llegar a un mejor conocimiento de las cosas de Dios, entonces estaremos comprendiendo nuestros propios límites, pero estaremos conformes al conocimiento de esta verdad y entenderemos que tenemos nuestras propias limitantes. Pero la otra de las cosas, y este es como un tip para que podamos inteligir y para que podamos comprender mejor, dice la palabra de Dios, si alguien es falto de sabiduría, demándela a Dios. Y nosotros tal vez estamos en este momento en el que decimos, ¿seguimos adelante o no seguimos adelante? ¿Por qué? Pues porque la teología puede parecer un poco pesada, pero si le reclamamos, si le pedimos, es decir, reclamar no como pelea, no como negativo, sino en el buen sentido de la palabra. Si le decimos a Dios, regálame de tu sabiduría, regálame de tu espíritu para una mejor comprensión de tu verdad, porque quiero practicar tu verdad, entonces las cosas van a tomar una dimensión mayor. Bien, pues aquí se acaba la presentación, la clase, y no sé si tengan algún comentario, algo que decir al respecto de la sesión de esta mañana. En lo personal, no, mi hermano. Es un poco rápido, ¿verdad? Pero como, bueno, yo en lo personal, los mando a imprimir para poder volver a anotar lo que me faltó, porque van rápido las diapositivas, pero pues bueno, creo que en lo personal creo que vamos bien. Bueno, en la plataforma también quedan las diapositivas y voy a tratar de ser un poco más lento en cuanto a la explicación para no ir tan rápido, pero la otra yo no tengo y también no habría ningún problema en que nos detengamos un poco para poder comprender mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Quedarían dos, dos semanas de estudio y en las cuales vamos a tratar de ver la teología contemporánea un poco más ampliamente, que tiene que ver con la teología de la liberación, que tiene que ver con la teología feminista, cómo interpretan las mujeres y diferentes teologías étnicas, ¿no? Teología negra, teología para América Latina y vamos a ver muy poquitito de la teología queer. Esta nueva forma de comprender a Dios y cómo todos estamos inmiscuidos y cómo todos tenemos cabida en
en la iglesia, en la comunidad eclesial, a pesar de la minoría a la que pertenecemos, o a pesar de la minoría que nos acompaña, o a pesar de la minoría que quiere pertenecer a la comunidad eclesial. Entonces, pues bueno, hoy concluimos esta clase. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios y posteriormente nos estaremos despidiendo. Gracias, Padre, por estos momentos que tú nos permitiste de estudio. Gracias por la disposición de los alumnos. Gracias por las facilidades del seminario para que podamos tener instrucción, para que podamos compartir el conocimiento. Te pido bendición para los alumnos de esta clase. Te pido bendición para el director del seminario y así de igual manera para los alumnos y los maestros de los diferentes años que se están cursando y de las diferentes materias que se están cursando. Gracias por la bendición de este día, Señor, y síguenos acompañando, Padre Celestial, en las distintas labores que vayamos a realizar. En el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga. Paz a todos. Bendiciones para todos. Pasa usted.